Hola, mi nombre es Susana Mejía Mesa del grado 12 y en este video se mostrará de manera práctica el movimiento de caída libre. Dicho movimiento se debe a la influencia de un campo gravitatorio sobre una masa. Se harán tiros ascendentes y descendentes con dos objetos de diferente masa y peso, buscando analizar y despejar las magnitudes presentes. Los objetivos de esta investigación son el general, que es representar de manera práctica el movimiento de caída libre con el objetivo de reconocer, analizar y comprobar las magnitudes presentes a través de las fórmulas de dicho movimiento. Los objetivos específicos son tres. El primero es realizar lanzamientos ascendentes y descendentes con dos objetos de diferente masa y peso, buscando medir su tiempo cuando éste llegue al suelo y a su punto más alto. El segundo es despejar y analizar mediante las fórmulas de MSL las magnitudes faltantes, teniendo como referencia el tiempo tomado en el tiro. Y por último, comprobar los resultados obtenidos en los cálculos matemáticos por medio de las fórmulas con la prueba realizada, argumentando el porqué. Planteamiento del problema. La finalidad de esta investigación es demostrar a través de las fórmulas de MSL el valor de las magnitudes presentes en la práctica, donde se compararán los tipos de lanzamientos ascendentes y descendentes de dos objetos con diferente masa y peso, generando así un contraste entre los cálculos realizados y la práctica. Resultados de la práctica. Iniciamos con el lanzamiento ascendente. En este se realizaron los lanzamientos ascendentes con los dos objetos de diferente masa y peso, en primera instancia con un balón, como podemos ver en el primer video, y en segunda una sandalia, como podemos ver en el segundo video. En cada uno de estos se tomó el tiempo desde su lanzamiento hasta su punto más alto, es decir, hasta donde el objeto ya no pudo seguir subiendo más y empezó a descender. Ahora el lanzamiento descendente. Este lanzamiento se ejecutó con los mismos objetos, viendo el tiempo desde su lanzamiento hasta su impacto contra el suelo. Estos se lanzaron desde el balcón de un cuarto piso de un edificio y se hicieron dos tomas en diferentes ángulos desde el primer y el tercer piso. Este es el primer lanzamiento con el objeto, que es el balón, y esta es la primera toma, o pues el primer ángulo. Y esta es la segunda. Aquí podemos ver claramente el lanzamiento del primer objeto. Ahora, este es el segundo lanzamiento del tiro descendente con el segundo objeto, que es la sandalia. Esta es la primera toma o el primer ángulo. Y esta es la segunda. Comprobación y discusión. Una vez identificadas las magnitudes presentes en la práctica, debemos despejar las faltantes haciendo uso de las fórmulas de MSL o de movimiento de caída libre. Empecemos con el primer objeto lanzado de los lanzamientos ascendentes, que sería el balón. Acá, primero, vamos a identificar las magnitudes presentes y las que hay que despejar. Tenemos la velocidad original, que es la que hay que despejar, la velocidad final, que es cero, porque hay un punto en el que el objeto ya no va a subir más, entonces se empieza a bajar. En ese momento en el que el objeto ya llega como a su límite, por un tiempo muy corto quedaría en cero y es lo que nos interesa. Nosotros no estamos acá calculando cuando desciende, sino solamente cuando sube y llega a su punto pues, más alto. La altura, que la debemos despejar, y el tiempo, que es 1,09 segundos. La gravedad siempre va a ser la misma y es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Para poder saber cuál es la velocidad original, debemos despejar una fórmula. ¿Por qué? Porque las cuatro fórmulas que tenemos, ninguna sirve para poder despejar pues, la velocidad original o la velocidad inicial. Así que lo que hacemos acá es pasar, primero identificamos. Cuando es un movimiento ascendente se usa el menos, acá dice más o menos, así es pues que identificamos dependiendo del lanzamiento. Cuando es un movimiento ascendente se utiliza menos y cuando es un movimiento descendente se utiliza más. Bueno, ya que sabemos que es más, acá vemos que la velocidad original menos la gravedad por el tiempo, es decir que esto está pues restando, esto pasaría a sumar al otro lado. Entonces quedaría la velocidad final más, porque como estaba negativo al otro lado tiene que pasar a positivo, más la gravedad por el tiempo es igual a la velocidad original. Acá
como podemos ver, ya nos quedó despejada la fórmula, así que simplemente en el procedimiento se aplica eso. Para que a la final nos dé la velocidad original 10,682 metros sobre segundo, que la tenemos acá al frente, de donde se tenía que despejar. Bueno, ahora bien, para poder despejar la altura podemos utilizar una fórmula cualquiera porque dentro de las fórmulas que se nos dieron, dos sirven para despejar la altura sin necesidad de cambiarlas. Entonces, pues yo decidí usar la tercera y acá está. Como dijimos, pues se utiliza menos y nos quedaría pues de la siguiente manera. Se hace el procedimiento con esa y nos queda como resultado que la altura es 5,756 metros. Ahora haremos lo mismo con el segundo ejercicio de los lanzamientos ascendentes, es decir, con la sandalia. Acá se hará exactamente lo mismo que en el anterior. Primero vamos a identificar las magnitudes. Tenemos una velocidad original o una velocidad inicial que tenemos que despejar, una velocidad final que ya expliqué por qué es cero, una altura que también debemos despejar, un tiempo que es como la única magnitud que variaría en este caso para poder saber cuál es la velocidad inicial, y la altura, que es 1,03 segundos, y la gravedad, que siempre es la misma, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, la fórmula para poder despejar la velocidad original, eso ya lo expliqué, entonces quedaría como que la velocidad final más la gravedad por el tiempo es la velocidad inicial o la velocidad original. En el procedimiento se hace exactamente lo mismo que dije pues en la fórmula, simplemente que reemplazando pues las magnitudes ya con los números que tenemos acá arriba. Bueno, después de todo este procedimiento podemos ver que nos dio como resultado la velocidad original o la velocidad inicial es 10,094 metros sobre segundo. Ahora, para poder saber cuál es la altura debemos utilizar una de las dos fórmulas, como lo dije anteriormente. En este caso vamos a utilizar la misma que en el ejercicio anterior. Entonces, al hacer todo este procedimiento, pues utilizando esa fórmula, nos da como resultado que la altura es igual a 5,202 metros. Ahora, para poder terminar con los lanzamientos ascendentes, me gustaría hacer una comparación entre los dos objetos. Yo decidí hacer dos lanzamientos, tanto de los ascendentes como de los descendentes, para poder comparar pues, las magnitudes y como todos los resultados que me iba a sacar. Entonces, lo que se buscó fue hacer una comparación entre los dos objetos que tenían diferente masa y peso, con el objetivo de contrastar dichos resultados. En el lanzamiento podemos ver que las velocidades y las alturas son muy similares, más no iguales. Esto se da por la fuerza que se le ejerce al objeto en el lanzamiento y el peso pues, de el mismo, digamos. Acá en el lanzamiento ascendente del balón, la altura era de 5,756 metros, pero en la de la sandalia la altura era de 5,202 metros. ¿Esto a qué se debe? Pues a la fuerza que yo ejercí en el objeto, que en este caso, pues en los dos objetos, que sería el balón y la sandalia. Y a pesar de que yo traté de tirarlos con el mismo impulso y que diera más o menos la misma altura, pues es muy difícil a simple vista. Entonces, por eso es que hay bastante o poca diferencia, dependiendo, eso varía mucho de la persona. Pero en este caso, pues varió un poco el resultado, tanto de la altura como de la velocidad original, que también tiene que ver con esto. Ahora vamos a continuar con los lanzamientos descendentes y el primer objeto, que sería el balón. Acá estamos haciendo lo mismo que en los anteriores lanzamientos, estamos identificando las magnitudes. En este caso, si tenemos el valor de la velocidad original o la velocidad inicial, como podemos ver es cero, la velocidad final que tenemos que despejar e igualmente con la altura. El tiempo que se tomó, que es 1,30 segundos, y la gravedad, que siempre es la misma, como ya lo he dicho antes, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, la fórmula para poder saber cuál es la velocidad final. A diferencia pues de el lanzamiento ascendente, pues podemos usar aquí cualquiera de las dos fórmulas
que se nos dan en la clase, porque tenemos 4 fórmulas, 2 son para poder despejar la altura y 2 son para poder despejar la velocidad final. Ya de acuerdo a lo que necesitemos, pues se pueden acomodar y hacer diferentes cambios, obviamente teniendo en cuenta todas las reglas de la matemática y la física. En este caso podemos utilizar esta fórmula que es la misma, solamente que tenemos que identificar si se usa acá más o menos. Como este es movimiento descendente, es decir, que cae un objeto de arriba hacia abajo, es positivo. Entonces, en el procedimiento, siguiendo obviamente esta fórmula, el resultado que nos da la velocidad final es de 12,74 metros sobre segundo. Ahora, para poder saber cuál es la altura, utilizamos la misma fórmula que en lanzamiento ascendente, con la diferencia de que al yo saber cuál es la velocidad original, que en este caso es 0, pues si yo multiplico un número por 0 no me va a dar nada, así que esto lo podemos cancelar y nos quedaría que la altura es igual a la gravedad por el tiempo a la 2 sobre 2. Se hace este procedimiento pues siguiendo la fórmula y nos da como resultado que la altura es de 8,281 metros. Así como podemos ver, pues se puso el resultado de cada variable adelante de esta. Listo. Como siguiente tenemos el ejercicio de la sandalia. Hacemos acá exactamente lo mismo. Identificamos las magnitudes que son como las del anterior ejercicio pues de movimiento descendente, pero con el balón. La única diferencia es que acá el tiempo varía. El tiempo es de 1,40 segundos. Eso hace que cambie todo el resultado, tanto de la velocidad final como de la altura. Para poder saber cuál es la velocidad final, se hace lo mismo que mencioné anteriormente. Se usa la fórmula utilizando el más porque es un lanzamiento descendente. Y siguiendo obviamente esta fórmula nos dice que la velocidad final es de 13,72 metros sobre segundo. Para poder hallar la altura, exactamente igual que en la anterior. Utilizamos la fórmula, cancelamos la velocidad original con el tiempo y siguiendo esta nos dice que la altura es igual a 9,604 metros. Acá al frente podemos encontrar el valor tanto de la velocidad final como de la altura adelante de donde se tenía que despejar. Ahora voy a realizar la misma comparación que hice con el lanzamiento ascendente, que fue comparar los dos objetos, tanto el balón como la sandalia. Bueno, acá lo que se buscó fue hacer la comparación de los dos objetos con diferente masa y peso con el objetivo de contrastar los resultados, igualmente que en el anterior lanzamiento. Pero acá podemos ver que las velocidades de los dos cuerpos van a ser diferentes porque en las fórmulas se utiliza el tiempo de caída. El tiempo de caída no es un tiempo muy exacto si se mide con un celular o algo parecido, por lo que pues puede variar bastante. Y este pues se ve afectado por el rozamiento de los cuerpos con el aire al caer. De la misma forma con las alturas. ¿Qué quiere decir eso? Que el rozamiento, así como dije anteriormente, el rozamiento del cuerpo o del objeto con el aire hace que a mayor volumen tenga más rozamiento y se demore más en caer. Ahora para finalizar, las conclusiones. Pudimos explicar de manera práctica y matemática los lanzamientos ascendentes y descendentes de dos objetos con diferente masa y peso por medio de las fórmulas de MCL o movimiento de caída libre, identificando por qué las magnitudes despejadas varían para así poder contrastar los resultados. Muchas gracias.